Bien, buenas noches hermanos y hermanas. Quisiera pedirle a Marvin que nos ayudara a hacer una oración por el estudio bíblico y después empezamos con la clase. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por este día. Gracias, buen Señor, por el amor que tú nos das. Bendice este momento especial que tenemos como iglesia en Kennedy de poder escuchar tu palabra. Bendice a nuestro hermano Lupe. Dale palabras entendibles, oh Dios, y que sean de exhortación, de ánimo, o de comprensión de tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que eres en nuestras vidas y gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno y fiel en todo momento. En Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a llevar el estudio bíblico en esta tarde-noche y queremos hacerlo un poquito diferente esta otra plataforma. Pues ya no sabemos cómo llamarle ese tiempo, ¿no? Si ya pasaron los 40 días para etiquetarlo de cuarentena. No sabemos cuánto tiempo va a durar más esto, pero sabemos que es temporal y nosotros los cristianos pues hemos decidido actuar no con pánico, pero tampoco con irresponsabilidad. Entonces estamos siguiendo todas las sugerencias, ¿verdad?, de los expertos, actuando de manera responsable. En estos días que hemos estado todos en este encierro, ¿verdad?, a nivel mundial, pues hemos tenido tiempo para hacer muchas cosas. Particularmente, yo uno de estos días estaba viendo un álbum de fotos, ¿verdad? De hecho, cada vez que Patty viene aquí a la oficina, trato de mostrarle, ¿verdad?, a ella y al niño las fotos. Y entonces, cada foto para mí representa algo muy especial, ¿no? Especialmente yo estaba viendo las fotos de mi niñez, entonces fotos que mi mamá me tomó, que mi papá tomó, y en cada foto yo me ponía a recordar muchas cosas. Parece ser que cada imagen llevaba a mi mente a muchos lugares, a situaciones específicas en mi vida, y es increíble, hermano, cómo usted también cuando va a ver una foto en su álbum, cómo detrás de cada foto hay una historia. Y probablemente si yo fuese a su casa, ¿verdad?, y le pidiera que me enseñara sus fotos, cosa que yo hago, por ejemplo, a veces cuando la hermana Marta y el hermano Germán tienen ahí, no sé si lo tienen, hermano, una gran caja de zapatos, ¿verdad?, donde tienen ahí muchas fotos, y yo vengo y le digo, hermana, ¿y esta foto de dónde fue y cómo fue? Entonces, detrás de cada fotografía hay una historia. Les digo esto porque eso es como hacer un viaje al pasado, ¿no? Con cada fotografía. Y después de esta clase, usted hoy en la noche puede agarrar ese álbum de fotos, ¿verdad? Y su mente es increíblemente cómo viaja al pasado. Una simple imagen nos lleva 10 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás o más incluso. Y esta noche yo he escogido ver ese tema para hablar un poquito acerca de cómo nosotros enfrentamos el pasado. Hay muchas maneras de abordar el pasado, hermano, hermana. Hay un escritor, ¿verdad?, de que él escribe acerca de la historia de nuestra iglesia. Él se llama, un escritor norteamericano, B.J. Humble, y él dice que con el pasado hay que dialogar, y ese diálogo que tenemos con nuestro pasado debe ser un diálogo respetuoso. ¿Por qué respetuoso? Porque el pasado de alguna manera pues ha afectado lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? De hecho, pues ahí nuestros hermanos que también son psicólogos saben que hay muchas corrientes, ¿verdad? Psicológicas que dicen que esto es muy importante, ¿no? O sea, reconocer de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes nosotros somos. Ahora, el escritor Humble dice que el pasado es muy importante, pero no es determinante. O sea, sí es importante saber de dónde vengo yo, quién soy yo, que yo soy de alguna manera producto del pasado. Eso es muy importante, pero el pasado no tiene por qué ser determinante. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, de ahorita en la clase. El pasado es alimentado, ¿verdad?, de los recuerdos. Cada vez que nosotros recordamos, estamos entonces, ¿verdad?, alimentando ese pasado, ¿verdad?, mediante recuerdos. Y estos recuerdos pueden ser recuerdos muy alegres,
Me imagino que detrás de una fotografía de un cumpleaños hay risas a veces, ¿verdad? Hay alegrías y hay muchas carcajadas también. De hecho, simplemente usted agarre el álbum de sus fotografías, ¿verdad? Y van a venir muchos momentos de alegría a su mente. Pero también el pasado a veces puede ser un poquito perjudicial, y de eso quiero hablarles yo a ustedes en esta noche, ¿no? En estas dimensiones de acercarse al pasado podemos recordar muchas cosas, ¿verdad? De una manera sana, de una manera equilibrada, pero muchas personas cuando se remontan a su pasado resulta ser algo muy, muy perjudicial. En el 2014 yo fui a una conferencia de predicadores, no en este país, en otro lugar, y me acuerdo bien que cuando pasó un ministro bien ancianito ya, un predicador bien ancianito, y entonces parece que él había sido un gran predicador hace muchos años, en la década de los 60, y él empezó a hablar acerca de su trayectoria, ¿verdad? De lo que él hacía, pero en el transcurso de su discurso, el hermano siempre nos habló de lo que él hizo, de lo que, ¿verdad? Todos los logros que él logró obtener, valga la redundancia, en la década de los 60, y siempre se enfatizó en el pasado, tanto así que mientras él avanzaba en su discurso, empezó, ¿verdad?, de como a sentirse que el hermano estaba como estancado en esa etapa de su vida, ¿no? O sea, queríamos escuchar lo que estaba haciendo ahora, cómo Dios lo estaba utilizando en ese preciso momento, pero él nunca habló de eso. Incluso yo pude percibir que a la audiencia hasta le pareció chocante, ¿no? El hecho de que todo el tiempo se habló de los 60, de los 70, pero nunca habló nada acerca de nuestra realidad actual, de nuestra realidad presente. Bueno, creo que a veces nos ocurre lo que le pasó a ese predicador. A veces quedamos como estancados en el tiempo nosotros. Hay personas que de alguna manera se han quedado atrapadas en ciertas etapas o ciclos de su vida, y parece ser que no pueden avanzar. Hay personas que el tiempo parece ser que se detuvo ahí con ellos, y ellos no han podido, ¿verdad?, de seguir, no han podido avanzar, no han podido continuar con su vida, de tal manera que probablemente siguen estancados, ¿verdad? Por ejemplo, en sus fracasos. Hay personas que tuvieron fracasos en el pasado y parece ser que se estancaron y no han salido de ese fracaso. Otras personas en el pasado también cometieron muchos errores y parece ser que hasta el día de hoy siguen todavía estancados en esos errores. Muchas personas han luchado con cosas en el pasado y parece ser que siguen estancados todavía en esas luchas. Y hay personas que también han tenido grandes decepciones en el pasado y parece ser que todavía están estancadas en esas decepciones. Yo recuerdo bien cuando yo estudiaba en la universidad, había una compañera que no sé cómo salió la plática en uno de los recesos, y ella se puso a hablar acerca de su divorcio, y me dijo ella, pero eso ya pasó. Y cuando me dijo, pero eso ya pasó, me lo dijo limpiándose los ojos, ¿verdad? De lágrimas que ella tenía en los ojos. Claramente esa frase, ¿verdad?, era muy contradictoria a lo que ella estaba sintiendo. Probablemente eso ya había pasado, pero la imagen de su divorcio en la plática, una plática totalmente informal, parece ser que el recuerdo estaba muy vivo. Hace unos años, creo que fue en el 2015, 2016, que el hermano Germán y la hermana Marta visitaron a mis padres y estuvieron en la casa donde viven ellos. Y no sé si se acuerda usted, hermano Germán, usted, hermana Marta, de una de las cosas que hablaron con mi papá, pero yo recuerdo que mientras yo caminaba por la cocina, los escuché hablando, y bueno, mi papá les contaba a ustedes todas mis historias, ¿no? Todas mis historias de juventud, del pasado, las cosas que yo hice. Les hablaron a ustedes sobre un árbol, ¿verdad?, donde yo iba a hacer muchas cosas, y bueno, tantas cosas que mi papá les comentaba, y mi papá tiene esa costumbre, ¿no?, de hablarle a cada visita que llega, contarle esas cosas. Cuando se da la oportunidad, siempre le digo a mi papá que no es necesario que cuente todas esas historias, ¿no? Eso ya quedó atrás, eso ya pasó, eso ya es parte del pasado.
y me imagino que detrás de esas historias mi papá tiene la buena intención, ¿verdad?, resaltar el cambio que Dios ha hecho en las personas, pero trato de decirle que eso no es necesario que hablemos de eso, eso ya quedó atrás, eso ya pasó. Y creo, hermanos, que hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, yo no dudo que hay una buena intención en los predicadores evangélicos, en los ministros religiosos, ¿verdad?, de otras iglesias. Yo no creo que haya una mala intención cuando ellos pasan a dar esos testimonios, ¿no?, de lo que ellos hablan y lo que fueron en sus vidas pasadas y todo eso. Yo no estoy dudando de la buena intención que haya. Pero cuando uno los escucha a veces, y no quiero generalizar, ¿verdad?, me refiero a algunos de ellos, cuando uno los escucha atentamente, pareciera ser que están viendo al pasado de una manera un poquito perjudicial. En estas cosas que le llaman testimonios, ¿verdad? Pareciera ser como que cuando ven el pasado lo ven como con un anhelo, lo ven como, ¿verdad?, como que si esa etapa de su vida fue mejor de la que ahora ellos tienen, ¿no? Y eso me hace recordar algunos pasajes bíblicos. Vamos a estar yendo a 5 pasajes esta noche, ¿verdad? Y la familia Goodwin nos va a ayudar a leer. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 11. Vamos a enfocarnos solamente en 2 versículos, ¿verdad? Como son 5 pasajes que vamos a leer, voy a ser breve con cada uno de estos pasajes. Números capítulo 11, versículos 5 y 6, cualquiera de las 3 puede leerlo, por favor. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ok. Hay pasajes que hay que contextualizarlos, ¿no?, para que estemos mejor entendidos. El contexto del pasaje habla del pueblo se está quejando de que solamente están comiendo maná. Y mire qué interesante, ¿no? Cuando usted analiza todo el pasaje, usted se da cuenta que el pueblo está anhelando tener las cosas que tenían en Egipto. Y usted y yo sabemos que no estaban en las mejores condiciones allá cuando estaban en esclavitud. Pero bueno, todos sabemos, ¿no?, el problema de la actitud quejumbrosa del pueblo. Y parece ser que cuando somos quejumbrosos o nos estamos quejando todo el tiempo, ¿verdad?, olvidamos las bendiciones recibidas en el pasado y tendemos a ver el pasado como mejor que nuestra situación actual. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. De hecho, unos capítulos más adelante, usted lo puede leer en el capítulo 14, no lo vamos a leer ahorita, pero usted puede ver que incluso debido a esa actitud de estar viendo a Egipto como una condición mejor a donde ellos estaban, tienen la idea de nombrar un líder para regresarse. Usted y yo sabemos que no era la mejor decisión. Pero algo pasa, hermanos, cuando nos ponemos a recordar el pasado y cuando comparamos el pasado con nuestro presente y resulta ser que llegamos a la conclusión de que nuestro pasado era mejor que la vida actual que tenemos. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Eso se llama nostalgia. Cuando usted está nostálgico, usted recuerda su pasado y su pasado lo recuerda, ¿verdad? Con tanto anhelo, con tanto deseo. Y cuando usted lo compara con su presente, resulta ser que usted se ve mejor en el pasado. Y eso le estaba pasando aquí a esta nación. Estaban viendo hacia atrás y llegaban ellos a la conclusión de que su pasado, por lo menos en las cosas que ellos comían, era mucho mejor que su situación presente. Probablemente cuando estamos en situaciones similares a las de ellos, llegamos nosotros a las mismas conclusiones. Me gusta mucho la actitud que toma el apóstol Pablo cuando él ve su propia vida, ¿no? Todos sabemos lo que Pablo hacía antes de convertirse al cristianismo, pero me encanta a mí cómo él ve su vida pasada y hay 2 cartas, ¿verdad?, que resaltan mucho eso. Él toca este tema en muchas de sus epístolas, pero específicamente en la segunda carta a los Corintios, donde él es es una carta muy personal. Él está siendo discriminado por otros hermanos que han llegado a esa congregación, ¿verdad?, a los cuales él llama los superapóstoles de manera irónica. Y él dice, bueno, lastimosamente tengo que tener una actitud un poco tonta aquí, porque tengo que hablarles acerca de mi pasado. Y entonces Pablo empieza a hablar todas las cosas, ¿verdad?, que él ha hecho, pero él dice, ustedes me han obligado a hablar de estas cosas. Yo no quería hablar de estas cosas. Para mí eso, ¿verdad?, ya quedó atrás.
pero debido a la situación presente, yo tengo que hablar de eso y él dice que eso es como una locura. Y bueno, si él tiene que hablar de su pasado, lo va a hacer, aunque en esta epístola de la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Las circunstancias están obligando a Pablo a hablar acerca de su pasado. Otra epístola también donde vemos una actitud similar de estar viendo hacia el frente y no estar viendo hacia atrás es en la epístola que él escribe a la iglesia en Filipos, ¿verdad? ¿Me ayudan a leer Filipenses, porfa? Siempre familia Goodwin. Miren qué interesante este pasaje. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer específicamente, este es el segundo pasaje, ¿verdad? Vamos a leer 5. El segundo pasaje es Filipenses capítulo 3, versículos 13 y versículo 14. Ayúdenme, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok. Bueno, si pudiésemos resumir esa frase, ¿verdad? Del apóstol acá sería, pues ya lo pasado, ¿no? Cuando usted está aprendiendo a conducir, una de las cosas básicas que uno aprende es que siempre hay que estar con los ojos puestos allá enfrente, ¿no? Ocasionalmente, solo ocasionalmente es necesario poner los ojos en el retrovisor, porque definitivamente tenemos que estar viendo hacia donde estamos conduciendo, hacia adelante. Es la misma idea que aquí tiene el apóstol, ¿no? Él dice que su mirada, su vista está puesta en lo que viene y no tanto en lo que ya ha pasado, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo, por muchas comunidades cristianas, tenían cierto recelo con él. Acuérdense lo que él hacía, ¿no? De hecho, cuando él se convierte, las comunidades cristianas le tienen cierto temor, hay cierto recelo en aceptar a Saulo por las cosas que él hacía. Pero él, a medida que va avanzando en su vida, va dejando muy claro que eso era parte de su vida pasada y de que ahora, pues todas las cosas, ¿verdad? Como él lo dice también en otra epístola, todas las cosas fueron hechas nuevas una vez que vino a ser una nueva creación. Entonces, como usted está conduciendo, ocasionalmente ve hacia el pasado, pero usted no puede conducir por, ¿verdad? Un vehículo todo el tiempo viendo los retrovisores. Hay que ver hacia adelante. Si me sirve esa metáfora, ¿verdad? Para decir que la vida es más o menos así. No podemos estar estancados en las cosas que hicimos en el pasado, en los errores del pasado, en las luchas del pasado, en las decepciones del pasado, en los fracasos del pasado, porque eso sería como querer estar moviéndome en un vehículo solamente viendo espejos, ¿verdad? Retrovisores. La vida cristiana, ¿verdad? Se trata de cambio y nuestra vida pasada, pues eso es, ¿verdad? De pasado, y eso no se puede cambiar. Es lo que uno dice siempre, ¿no? Por más que intentemos cambiar las situaciones que ocurrieron antes, eso no se puede. Lo que sí podemos es, con la ayuda de Dios, cambiar nuestro presente y también ir, ¿verdad? De construyendo nuestro futuro. Tercer pasaje, el Evangelio de Lucas, porfa, ayúdenme, capítulo 9. Espero estén apuntando estos pasajes porque después usted puede repasarlos ahí. Capítulo 9. El Señor Jesús nos da una gran enseñanza que tiene que ver con el discipulado ya, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? De todo el pasaje es una, pero en ese tercer pasaje que vamos a leer, quiero resaltar algo que tiene que ver como discípulos del Señor, la actitud que debemos de tomar. Lucas 9, 62, ¿me ayuda, familia Goodwin? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok. Manejando con un compañero del high school, me preguntaba él que qué hubiese pasado si yo no hubiese venido acá a Honduras. Esta conversación se dio con un compañero donde nos volvimos a un reencuentro y entonces ellos estábamos, ¿verdad?, de reunidos compañeros de high school. Y entonces ya mientras salíamos se dio la conversación, ¿no? Y entonces me hizo la pregunta, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo no me hubiese venido para acá a este país?
Y yo pues decía, la verdad es que no pienso mucho en eso, ¿no? Porque yo tomé una decisión de renunciar a la vida que yo llevaba y encomendar mi vida a Dios y a esto de servirle, ¿verdad? A Él mediante el ministerio y las cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho por medio de nosotros acá en los últimos casi 20 años, pero no pienso mucho en eso. No pienso mucho en lo que qué hubiese pasado, sí, porque creo que eso sería como estar viendo hacia atrás, ¿no? Y puede ser que en mí surja un pensamiento o una idea que pueda estorbarme a mí con los proyectos que Dios tiene, ¿verdad? Preparados para mí. Probablemente, ¿verdad? Platicando con él, me dijo, bueno, probablemente hubiese sido esto, ahora estuvieras así o todo esto. Pero la verdad es que la enseñanza de Jesús es que una vez que nosotros hemos tomado esta decisión, por ejemplo, de servirle a Él, es verdad no es sano estar viendo hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese, ¿verdad? Venido a prepararme para el ministerio. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado, ¿verdad? Donde yo vivía. Creo que todas esas, ¿verdad? Ideas que pueden venir a nuestra mente de nada sirven. Y igual, de nada sirve estar, ¿verdad? Viendo el pasado y comparándolo con nuestro presente y llegando a conclusiones que nuestro pasado es mejor que la situación que ahora tenemos. También igual de nada sirve estar lamentándose por cosas que ya pasaron. Igual, hermano, de nada sirve estar quejándose por cosas que ya pasaron. Igual, de nada sirve estarse, ¿verdad? Recriminándose por cosas que ya ocurrieron, que ya pasaron. Eso ya pasó, eso ya ocurrió, eso no tenemos, ¿verdad? Ningún control sobre aquello que ya ocurrió. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas diferentes ahora, ¿no? Y de encaminarnos en algo totalmente positivo. Me gusta mucho una historia, y con esto quiero ir, ¿verdad? Buscando algunas conclusiones y darle a ustedes la palabra también para que todos podamos aprender de todos y también escuchar sus aportes y todos podamos construir, ¿verdad? Aquí la edificación de estas clases. A mí me gusta mucho, hermanos, la historia de Jacob y Esaú, porque siempre hablamos de Jacob, que definitivamente el escritor bíblico, ese es su enfoque principal, ¿no? Resaltar la figura de Jacob. De hecho, se habla casi de la misma manera como se habla de Abraham, también se habla de Jacob, pero Jacob tuvo un hermano que todos conocemos que era Esaú, y todos sabemos que Jacob, con ahí de manera tramposa, ¿verdad? Mediante la idea de su madre, Rebeca le robó la primogenitura, ¿verdad? Se hizo la primogenitura con trampa, a pesar de que Esaú hace muchos años atrás, ¿verdad? También él la había vendido por un plato de comida. Pero eso despertó cierto rechazo, ¿verdad? De parte de Esaú hacia su hermano. De hecho, si usted conoce la historia, se va a dar cuenta que Esaú con lágrimas le dice a su padre Isaac, le dice, no te queda nada para mí, no te queda una bendición para mí. Y Isaac le dice que ya había dado la bendición del hijo mayor. Eso despertó gran celo, gran furia de parte de Esaú hacia su hermano. Y en otras ocasiones hemos estudiado, ¿no? La vida de estos personajes, pero quiero resaltar lo que dice el pasaje bíblico en Génesis capítulo 27, este es el cuarto pasaje que vamos a estar leyendo, ya el penúltimo texto bíblico. Génesis capítulo 27, familia Goodwin, versículos 41 y 42, y vean la actitud que toma Esaú aquí. ¿Qué dice el texto? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y le dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ok. Entonces vemos ese gran rencor que nace en el corazón de Esaú. Bueno, por sí ya bien las cosas no estaban bien, ¿verdad? De hecho, el texto es bien dramático porque nos dice que desde que estaba en el vientre ahí había algunos conflictos. El caso es que el texto bíblico dice que lo único que trae consuelo en el corazón de Esaú es decir que un día se va a morir mi padre
y yo voy a vengarme de este hermano, ¿verdad? Yo voy a vengarme de Jacob. Rebeca, como fue la que empujó a su hijo a toda esa, ¿verdad?, situación, le dice que tiene que huir y lo manda, ¿verdad?, allá con su hermano Labán. El caso es que sabemos que Jacob pasa ya 7 años trabajando por Raquel, luego le dan a Lea, tiene que trabajar 7 años más, y por lo menos han pasado unos 14 años, probablemente 20 años. Y el texto bíblico de ahí se enfocó solamente en el personaje de Jacob y aparentemente, ¿verdad?, de Esaú, perdón, pasó a ser un personaje, ¿verdad?, irrelevante. Pero 20 años después, Jacob decide independizarse de su suegro y él regresa, y cuando él regresa, él tiene que enfrentar su pasado. Él dejó ahí a un hermano odiándolo, a un hermano lleno de rencor, a un hermano que simplemente estaba esperando el día en que se muriera Isaac para poder vengarse de lo que le hizo su hermano. El texto bíblico es muy, muy bello cuando resalta la actitud de 20 años después. Finalmente, Esaú tiene delante de él a su hermano. Y todos conocemos, ¿verdad?, de lo que ocurrió. El último pasaje bíblico, Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 4. Familia Goodwin, ¿qué dice el texto? Este es el reencuentro, ¿no? 20 años después, miren la actitud de Esaú. Alzando a Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lía y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lía y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ok. ¿Qué creen que pasó, hermanos? ¿Pueden abrir su micrófono y opinar? Ya lo había perdonado. Ok. ¿Cómo dice Joel? Se reconciliaron, hubo reconciliación. Emocionante. Ok. Esaú ya se había olvidado del rencor y estaba dispuesto a perdonar a su hermano. Él se gozó al verlo. Ok, lo último que sabemos es que el hombre estaba simplemente deseando encontrar a su hermano, ¿eh? Eso es lo que él deseaba. Pero han pasado muchos años ya. Y el texto no nos dice qué pasó, o sea, el texto no nos da toda la información realmente que quisiéramos. Pero hay una declaración que hace Jacob hacia su hermano en el versículo 10. ¿Me ayudas a...? ¿Tienes ahí el texto, Joel? Ahí, o Nando lo tiene ahí. Nando, ayúdame. En el capítulo 33 de Génesis, el versículo 10, Jacob hace una declaración muy poderosa sobre Esaú. ¿Qué dice? Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Ok, entonces mire qué interesantísimo el pasaje, ¿no? Resulta que Jacob le ha estado mandando regalos, regalos a su hermano porque quiere como calmar su ira, ¿no? Según Jacob, Esaú está con las ganas de matarlo todavía. E incluso cuando llegan al encuentro, Jacob es muy, muy astuto. Él primero pone a las siervas y a sus hijos, después pone a Lea y a sus hijos, y al último pone a la mujer que más ama y a los hijos que más ama. O sea, si algo ocurre aquí, quienes más oportunidad tienen de salvarse son los más amados, ¿no? Pero le sorprende a él cómo Esaú viene, se abrazan, lloran, y le dice Esaú: ¿y por qué me has mandado tantos regalos? Y dice, incluso que Jacob le llama mi señor. Él sabía muy bien lo que había hecho muchos años atrás. Y Esaú le dice: eso, yo tengo lo mío, no es necesario, ¿verdad? Y Jacob hace una declaración, dice: haber visto tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Lo que le dice Jacob a Esaú, ¿verdad? Interesante que el texto no nos dice exactamente cuándo Esaú decidió hacer eso, ¿verdad? Pero algo ocurrió que cuando se reencuentran,
claramente el texto resalta que Esaú decidió darle, como decimos nosotros, vuelta a la página. Eso era algo ya del pasado. Como decimos, Esaú decidió cerrar el ciclo. No sabemos cuándo, no sabemos si en ese momento o tiempo atrás, pero él cerró el ciclo. Esaú dejó ir o enterró ese resentimiento que tenía con su hermano. Es muy interesante, hermanos, cómo incluso nosotros siendo cristianos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, asistiendo a los cultos, uno se encuentra de vez en cuando cristianos con mucho resentimiento en el corazón, ¿no? Más con cosas del pasado, cosas que ocurrieron hace 10, 15 años, y todavía no hemos sanado bien de eso, ¿no? Todavía no hemos cerrado ese ciclo, todavía no hemos enterrado ese resentimiento, todavía no le hemos dado vuelta a la página, y vivimos estancados todavía en esa etapa. Y como hemos aprendido ahorita en los discipulados, especialmente en el de Sea Libre, eso nos limita a experimentar una verdadera libertad en Cristo, a pesar de que leamos la Biblia, a pesar de que estemos en el Señor, pero mientras no le demos vuelta a la página, mientras no cerremos el ciclo, mientras no enterremos, ¿verdad? Eso, va a ser muy difícil que podamos experimentar esa verdadera libertad en el Señor. Muy bien, ¿qué otras conclusiones pueden sacar ustedes de esto que estamos hablando? ¿Verdad? Para que todos aquí podamos aprender de todos. Omar siempre participa, generalmente cuando estamos ahí en el edificio. No sé si quieres aportar algo, Omar, para que todos aprendamos. Creo que el micrófono, Joel. Abra su micrófono, Omar. La señal de repente. Sí, ahora mismo, hermanos, porque tenía, pero no puedo tener las dos cosas. Es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Dice la palabra en Romanos que nosotros estamos enemistados con Dios y Dios nos reconcilió a sí mismo por medio de Cristo. Entonces quiere decir de que qué bonito que esa relación con Dios se haya hecho posible gracias a que alguien intervino en nuestras vidas, y es Jesús. Y qué bueno que de esa relación con Dios podemos restaurar nuestras relaciones con las demás personas que hemos herido o que nos han herido, ¿verdad? Y que el pasado que nosotros hayamos vivido, que a veces es muy complicado, no nos siga causando punzadas de malestar, sino más bien verlo como experiencias para ayudar a otros. Bendiciones. Amén, gracias, Omar. ¿Alguien más quiere dar un aporte a lo que estamos diciendo? Hermano Franklin, creo que encendió su micrófono. Bueno, hermano, bendiciones a todos. Un gusto saludarle. Creo, hermano, que hay un pasaje bíblico que también no recuerdo la cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Creo que, de acuerdo al tema que usted está abordando, hay cosas que a veces nos impiden poder cambiar porque todavía estamos sujetos al pasado. Entonces, cuando nosotros tenemos ese mismo pensamiento, esa misma forma de actuar o trasladamos el pasado a una situación presente, lo que necesitamos es una renovación en nuestro pensamiento, porque creo que de igual manera hay cosas que tal vez, como decía usted, lo que estamos viendo en el discipulado, hay ciertas cosas que todavía nos tienen cautivos y todavía no, si todavía experimentamos ese tipo de situaciones, no vamos a experimentar esa verdadera libertad en Cristo. Solamente. Muy bien, gracias, hermano Franklin. ¿Alguien más? Miren, la idea de todo esto que intento plasmar no es satanizar el pasado, ¿no? Porque el pasado tiene muchos momentos de alegría, muchos momentos de felicidad, pero estoy hablando de que en ocasiones el pasado puede ser perjudicial, especialmente cuando estamos estancados en esas etapas de la vida. Y hermano, creo que la enseñanza de esta noche es muy clara, ¿no? Tenemos que, como dice el apóstol Pablo, estar viendo hacia adelante. Tenemos que avanzar en la vida, tenemos que continuar en la vida, tenemos que seguir en esta vida, y de nada nos sirve estar lamentándonos de fracasos que hemos tenido, de nada nos sirve estar
lamentándonos de errores que hemos cometido. De nada nos sirve, ¿verdad?, de estar recordando decepciones del pasado. Creo que la enseñanza es muy clara en esta noche que si nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en nuestro presente, en que Dios siga moldeando nuestras vidas, Dios siga trabajando en nuestras vidas, sin duda alguna, ¿verdad?, vamos a ir construyendo un mejor futuro. Recordar el pasado es bonito, pero también para algunas personas puede ser perjudicial. Y no hay mejor ejemplo, ¿verdad?, de esto, lo que hizo Esaú, que simplemente le dio vuelta a la página. Nando, ¿ibas a decir algo? Sí, es bien importante. Bueno, después te doy la palabra. Ok. Ver ahí, me imagino que estos hermanos en algún momento se pusieron a pensar todo lo que habían perdido en convivir por un rencor. Y luego de que sean estas circunstancias que se pueden reencontrar, creo que dejar a un lado el pasado sana y restaura. En este caso fue una relación entre dos hermanos de sangre, pero también en la iglesia puede pasar lo mismo. Guardamos rencores por cosas que sucedieron en el pasado, ha transcurrido el tiempo y nos siguen afectando. Hasta que nos libramos de ellas es que empezamos a experimentar esa sanidad que viene de parte de Dios y la bendición que pudimos haber estado disfrutando durante mucho tiempo. Entonces ese es un bonito ejemplo de esa convivencia también, tanto en hermanos de sangre como en la familia de la fe. La historia de doña Lucy y doña Guille, siempre la cuento yo, ¿verdad? De niño éramos muy pobres y teníamos que ir a buscar agua a un lugar muy largo, ¿no? Y un día eran tremendas amigas, ¿no? Y un día por un balde de agua se pelearon y dejaron de hablarse por más de 15 años, en la misma colonia, ¿eh? Por más de 15 años. Hasta que se murió la mamá de Lucy, una le habló a la otra. Y como dice Fernando, ¿no? O sea, restauraron su relación 15 años después, pero creo que eso es demasiado tiempo, ¿no? De cuántas cosas no se perdieron ellas. Marvin, ¿ibas a decir algo? Lupe, tengo una pregunta en relación a nosotros como cristianos. ¿Qué nos genera más ansiedad? ¿El pasado o el futuro? Ok, bueno, yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? Ahorita el futuro, ¿no? Definitivamente. Ahorita con la situación actual, creo que la incertidumbre es eso, ¿no? Incertidumbre es temor al futuro, a no saber, a no tener el control sobre las circunstancias que van a venir. Y creo que la situación actual a veces puede traer cierta incertidumbre y puede generar incluso pues hasta ansiedad o preocupación en nosotros. Creo que nosotros los cristianos, cuando volteamos a ver hacia atrás, debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, de no estar luchando con viejos fantasmas, ¿no? Eso el Señor, como yo decía a mi papá, ¿no? Hermana Marta está ahí, hermano Germán, ¿se acuerdan las cosas que contaba mi papá? No las vaya a contar aquí, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿verdad? O sea, no es necesario que hablemos de esas cosas, pues, pueden hablar de otras cosas, ¿verdad? De Olimpia, del Motagua, pueden hablar de otras cosas, pero no hablemos de esas cosas que ya pasaron, ¿verdad? Ya le contestaba, ¿verdad? Ya sabe cómo le contestaba yo a su papá también. Sí, pero bueno, tenía miedo que dijera algo, así que, hermanos, creo que el diálogo que tenemos con el pasado debe ser un diálogo, ¿verdad? Donde cuando hablemos con el pasado debe ser para construir y no para destruirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, ¿y Franklin? Hermano, tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, como cristiano, yo sé que, bueno, muchas situaciones pues tenemos algo, ¿verdad? ¿Cómo afrontar estas situaciones del pasado? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Puede replantearla otra vez? ¿Cómo afrontar esas situaciones del pasado que todavía existen en nosotros como cristianos? Bueno, yo creo que Dios nos da la oportunidad de empezar una nueva vida,
¿verdad? Creo que Dios nos ha convertido en una nueva criatura, somos parte de una nueva creación, según las palabras apostólicas, ¿verdad? Pero también este ejemplo nos da, el ejemplo de Esaú y Jacob nos dice claramente que cuando uno deja cosas no resueltas del pasado, a veces el pasado nos persigue, ¿no? En este caso, Jacob se fue y dejó un problema ahí. Y ese problema después de 20 años ahí estaba, todavía él tuvo que resolver ese problema cuando regresó a la tierra que Dios le había prometido, ¿no? Entonces yo creo, hermano Franklin, que en la medida de lo posible, si vamos a ver ese pasado, no vamos a procurar de que no destruya nuestro presente, ojo con eso, ¿no? Que no destruya nuestro presente. Y si podemos nosotros, si cometimos un error, ¿verdad? Y podemos de alguna manera enmendar ese error, creo que estamos en la libertad, ¿verdad? De hacerlo. Creo que el hermano Germán iba a decir algo también. Sí. Yo creo que el pasado no todo es malo. Si echamos una mirada retrospectiva y luego inventaríamos todas las cosas malas que nos sucedieron y empezar a revisarlas, cuántas de ellas hemos resuelto y cuántas no. La realidad es que las cosas que nos afectaron en el pasado o las cosas que nos sucedieron en el pasado nos afectan en el presente y en el futuro. Y en nuestra vida cristiana difícilmente podemos avanzar sin haber superado todos esos traumas del pasado. Entonces, aquellos que Dios nos ha llamado a involucrarnos en la vida de los hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Algunas de las cosas que percibimos, otras por las cosas que oímos de las mismas personas afectadas, nos damos cuenta que sus vidas no han avanzado porque algunas están llenas de rencor, otras la desilusión que no han podido tampoco superar, otros porque no se han dado cuenta que su vida no resuelto esos problemas que viene arrastrando también afectó a la siguiente generación. Yo conozco familias, ¿verdad? De hecho, familias disfuncionales que donde la parte que ha sufrido más se enfoca a estar sacando, ¿verdad? Sacando eso y eso que he sufrido, y jamás oímos la palabra, bueno, todos estos problemas que he sufrido o estos traumas que me causaron lo que he sufrido, los he puesto en manos del Señor. Yo creo que aquellos que nos hemos dado cuenta de las cosas que nos sucedieron y que en algún momento, ¿verdad? Fueron como esa inflamación, no tengo la palabra ahorita, pero algo, ¿verdad? Que nos sucedió como decimos allá afuera, para decir algo, ¿verdad? Un divieso, ¿verdad? Un divieso es como un hematoma infectado que luego, ¿verdad? Está enfermando al cuerpo y un día estalla, pero no estalla porque lo quisimos conscientemente hacerlo, sino porque ya era un cúmulo de problemas, ¿verdad? Que al final estalló, pero no nos dimos cuenta que toda esa vida que pasamos cargando con ese hematoma infectado, dañamos vidas, y especialmente la vida de los hijos, la vida de los vecinos, de los amigos y hermanos, padres. Yo lo estoy diciendo porque lo viví, ¿verdad? En parte eso, el rencor, eso es terrible. Vivir una vida de rencor, eso es como, ¿verdad? Caminar el alma envenenada. Entonces, yo creo que el pasado sí debemos verlo para eso, para inventariar qué cosas, ¿verdad?, nos sucedieron, qué cosas las hemos puesto en las manos del Señor y han sido resueltas, y con qué cosas actualmente estamos luchando. Entonces, si queremos sanarnos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Es el caso de José, parecido
al del papá, ¿verdad? Sus hermanos que lo habían vendido, ellos pensaron que cuando José, ¿verdad? Que ya habían tenido ese encuentro, pero ellos no estaban conscientes que José sabía que eran sus hermanos, y luego, ¿verdad? Después que se dan cuenta, ellos dicen que ahora José se va a vengar de ellos. Ellos no se daban cuenta que José también ya los había perdonado, y José tenía bien clara la visión de Dios, que lo que le había pasado tenía un propósito: salvar al pueblo en su momento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todo ese pasado, ¿verdad? Lo ponemos en las manos del Señor, y el Señor nos sana, también tiene un propósito, ¿verdad? Gracias, hermano, por el aporte. Bien, entonces, para terminar, hermanos, procuremos, ¿verdad?, dirigir nuestras vidas viendo hacia adelante, y no podemos caminar hacia el frente, o conducir nuestras vidas hacia adelante viendo el retrovisor, ¿verdad? Una consultita más, ¿verdad? Tenemos la gente que nos está viendo a través de Facebook, y algunos nos han comentado, ¿verdad?, algunas cositas muy interesantes. Y pues también le invitamos a la gente, ¿verdad?, que nos está viendo, si ellos tienen alguna consulta, que nos puedan compartir. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿verdad? Y me gustaría de que vos la pudieras contestar. Dice, ¿cómo puede vivir una persona cuando éste ha olvidado su pasado, pero la gente a su alrededor no cambia la imagen que tienen de esta persona? Bueno, me imagino que cuando dice olvidado su pasado, no se refiere a algo cognitivo, ¿no? Me imagino que no se refiere a una amnesia. Me imagino a superarlo. Sí, correcto, ¿verdad? Que esa persona ya logró superar el pasado. Bueno, si él ya logró, por ejemplo, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se da el caso de un matrimonio, ¿no? Ocurre una infidelidad, y resulta que él o ella, quien haya, ¿verdad?, decidido perdonar, decide moverse hacia adelante en la relación. Creo que si se toma esa decisión, es para caminar, ¿no? O sea, eso es un asunto que no se puede olvidar cognitivamente hablando, porque eso ahí está pues el evento. Pero ahí se puede avanzar hacia adelante, se puede mover hacia adelante, pero sin que ese recuerdo afecte la relación presente. Ahora, tener control sobre lo que otros hacen o dicen sobre uno, eso es muy difícil, ¿no? Yo sí puedo tener control sobre lo que yo hago y sobre lo que yo digo, pero si el mismo Pablo a veces tuvo que luchar con eso, ¿no? Fantasmas del pasado, es decir, ese es el asunto, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, cuando tenemos buenos hermanos que el Señor ha transformado sus vidas, ha cambiado sus vidas y están aptos, ¿verdad?, para ejercer el liderazgo, pero lastimosamente tuvieron una vida muy descontrolada, una vida muy desordenada en su pasado, y eso ante los ojos de muchos, ¿verdad?, puede ser un problema para ejercer un cargo de liderazgo. Entonces, Joel, yo creo que es muy difícil poder controlar lo que otros piensen o la percepción de otros, ¿verdad?, acerca de mí, específicamente de mi pasado. Le aconsejo que lea la epístola a los Gálatas, porque Gálatas, en el capítulo 1, Pablo, ¿verdad?, hace una defensa de su apostolado, porque él dice, bueno, a pesar de que yo no estuve con Jesús, porque él no fue parte de los 12, acuérdense que el apostolado de Pablo fue diferente, ¿no? Entonces, muchos podían tener la tendencia a minimizar el apostolado de Pablo, y Pablo, ¿verdad?, hace una defensa. Y si el mismo Pablo, el mismo apóstol, ¿verdad?, de los gentiles, tuvo que luchar con esos fantasmas del pasado, no de parte de él, sino de parte de algunos de sus adversarios, pues imagínense también nosotros, ¿verdad?, que algunas personas pueden sacar esas partes, ¿verdad?, esos fantasmas, que estoy etiquetándolos yo así, ¿verdad?, pero definitivamente una vida transformada, una vida realmente transformada por el Señor, sirve de gran testimonio para las personas. Ok, tengo que terminar, no sé, con el tiempo, pero dejo el último aporte de Fernando y aquí termino, ¿verdad?, yo la clase nuevamente. Gracias, hermanos, por sus aportes, porque de esa manera todos construimos, ¿verdad?, la edificación por medio de la palabra. Terminamos con el comentario de Fernando y después Joel queda al mando ahí. Yo revisaba ese comentario y mando saludos a
la hermana Heather, que nos está viendo en Estados Unidos, me imagino que con Misael también, y le dio un aporte, una respuesta tremenda a quien hizo la consulta. Añadiendo lo que vos decías de que no podemos cambiar la manera en cómo la gente opine o piense acerca de nuestras vidas, pero algo que yo creo que todos lo hemos visto y en algunos casos experimentado es que aún el peor pasado que podamos tener se puede minimizar ante la perspectiva de los demás cuando empezamos a reflejar una transformación a través de Cristo, que fue lo último que dijiste vos. Yo creo que los que estamos en ese proceso de discipulado hemos entendido y hemos aprendido que cuando Cristo se empieza a manifestar en nuestras vidas, obviamente no vamos a mostrar perfección, ¿verdad? Pero sí vamos a dar esos destellos de que Dios está obrando en nosotros, y eso puede ser esa herramienta que Dios use para que la gente que nos conoció antes, ¿verdad?, en una vida desordenada, pueda ver cómo Dios está obrando y decir, aquel que hacía tal cosa, hoy en día ha sido transformado por Cristo. Y realmente vemos que de repente todavía tiene sus errores, pero está en ese proceso de lucha, que creo que es el que todos nosotros que estamos aquí, y aún los que nos ven a través de Facebook, creo que estamos en esa lucha constante, buscando agradar a Dios y transformar nuestras vidas para bien de nosotros, ¿verdad?, y obtener ese galardón eterno que Dios tiene para aquellos que le seguimos. Amén.